que era sacar las conclusiones que teníamos que sacar de nuestro modelo de mercado de trabajo. Acuérdense que el objetivo es tratar de entender cuáles son los factores o los fundamentos que gobiernan la conducta de los mercados de trabajo. Bueno, habíamos llegado a la idea que ustedes ven en pantalla de que la oferta de trabajo de los hogares y la demanda de trabajo de las empresas determinan conjuntamente el equilibrio del mercado de trabajo, de un mercado de trabajo planteado al menos en términos conceptuales. Ahí al final de la clase hicimos alguna referencia a que en la vida real hay un conjunto de instituciones, normas y mecanismos que no son exactamente lo que refleja ese diagrama, que examinaremos más adelante cuando veamos el tema de desempleo involuntario. Bueno, a ver, ¿cuáles son los supuestos de ese diagrama o de ese modelo de mercado de trabajo? Bueno, que el trabajo es homogéneo, que todos los trabajadores son iguales. Eso no es cierto. Ustedes saben que las personas... Yo le doy ingreso a un colega más que veo ahí que me está pidiendo entrada a la clase. Ya no lo voy a hacer, porque si no tengo que interrumpir la clase cada 5 minutos y no voy a contestar el chat de quienes me lo pidan, porque si no es un desorden la clase, chicos. No hay manera que yo pueda arrancar. Ok. Entonces, les decía, los trabajadores en la vida real no son todos iguales. Si los trabajadores diferimos en calificaciones, expectativas, aptitudes, planes, etcétera, etcétera. De modo tal que nuestro modelo ya paga un precio por esa simplificación, a suponer que todos los trabajadores son iguales o que el trabajo es homogéneo. En segundo lugar, el modelo supone que todos los mercados son competitivos, tanto los mercados donde las empresas venden sus bienes, es decir, venden un bien a un precio que es un dato para ellas, como los mercados donde contratan trabajadores a un salario que supone que está dado de antemano. Y por último, el tercer supuesto que utilizamos era que las empresas maximizan beneficios, por eso todo el tiempo cotejan cuánto le aporta el último trabajador, cuánto es lo que le cuesta al último trabajador, y vimos que el criterio es contratar en la medida en que el ingreso que aporta el último trabajador es mayor al costo salarial. Ok, esos son, digamos, los criterios fundamentales de cualquier ejercicio que ustedes vayan a hacer de análisis del mercado de trabajo, del estilo de lo que vemos en la materia. Fíjense que en el diagrama de la página anterior ya vemos que hay una idea de que en un modelo estilizado del mercado de trabajo hay una coordinación de equilibrio entre la oferta y la demanda. Si existiera una coordinación semejante, llamaríamos a ese nivel de empleo el nivel de pleno empleo. Y se llama así porque es el nivel de empleo donde la oferta y la demanda de trabajo coinciden en un punto. Si hay un nivel de pleno empleo, como ese que les acabo de comentar, existe también un nivel de producción de pleno empleo. Y en macroeconomía, y ese es un punto muy importante, lo van a relacionar con lo que están discutiendo con los docentes sobre el producto a largo plazo, la tendencia del producto, el componente cíclico del producto, etc. El producto potencial está estrechamente relacionado con la idea de la tendencia del producto a largo plazo. Uno dice que la economía está, el nivel de producción de la economía está en el nivel de tendencia de largo plazo, si el nivel de producción es el nivel de producción potencial o producción de pleno empleo, que es el nivel de producción que corresponde a un mercado de trabajo en equilibrio. Es decir, pleno empleo en economía quiere decir equilibrio en el mercado de trabajo. Después vamos a ver que eso no quiere decir que haya desempleo cero, sino que el mercado de trabajo está en equilibrio. Ok, déjenme hablar un poco ahora del desempleo, porque hasta donde llegamos, este modelo parecería sugerir que la economía funciona con pleno empleo todo el tiempo. Sin embargo, ustedes saben, sin necesidad de leer mi clase ni los manuales de macroeconomía, que todo el tiempo en la economía hay personas que no consiguen trabajo, es decir, personas que tienen dispuestas a trabajar el salario vigente y aún así no consiguen emplearse productivamente. A eso lo llamamos nosotros en teoría económica desocupados, ¿sí? Y la tasa de desocupación es esa cantidad de personas dividida a la población activa. Entonces, lo que voy a tratar de proponerles es alguna idea de cómo enfoca la economía el tema de desempleo, no tanto cómo lo registramos y cómo lo medimos estadísticamente, que también se lo voy a contar y de algo les conté en las clases iniciales, sino cuál es el enfoque de la economía para tratar de entender el tema del desempleo.
el desempleo involuntario, ¿no? El desempleo que las personas no desean incurrir. La primera distinción que voy a hacer es una distinción macroeconómica, y es una distinción muy importante, van a ver ustedes cuando veamos en un par de clases más la macroeconomía a corto plazo. Es una distinción entre un tipo de desempleo, al que llamamos el desempleo friccional, y otro tipo de desempleo, al que llamamos desempleo natural. El desempleo friccional es, o mejor dicho, el desempleo, perdón, cíclico, no friccional. El desempleo cíclico es un desempleo que acontece cuando la economía experimenta una contracción de la actividad económica. Entonces, supongan ustedes que funcionando a pleno la economía, con un mercado de trabajo en equilibrio, donde la oferta es igual a la demanda, aún así existiera un cierto desempleo. Si en ese contexto sobreviniera una contracción económica, una caída a nivel de actividad, probablemente, muy seguramente, se agregarían un montón de episodios de desempleo adicionales al desempleo que existiría en la situación de equilibrio del mercado de trabajo. Y ese desempleo que se agrega como consecuencia de la caída a nivel de actividad se llama desempleo cíclico. Primera conclusión. Cuando una economía funciona con el mercado de trabajo en equilibrio, o sea, cuando una economía funciona con un nivel de empleo N barrita arriba, N de equilibrio del mercado de trabajo, de pleno empleo, el desempleo cíclico es cero. El desempleo cíclico es cero. Y el desempleo cíclico es siempre la diferencia entre el desempleo observado, el que vos ves, y el desempleo correspondiente al equilibrio del mercado de trabajo o desempleo de pleno empleo. En algunas versiones de esto que les estoy contando, el desempleo correspondiente al equilibrio del mercado de trabajo tiene un nombre que la teoría económica acuñó más o menos en la década del 60, en un conjunto de artículos o papers publicados en journals de economía, varios, y se llama tasa natural de desempleo. Si la tasa de desempleo correspondiente a la situación donde el mercado de trabajo está en equilibrio, se llama tasa natural de desempleo. Entonces, todo el momento del tiempo uno puede descomponer la tasa de desempleo de la economía, conceptualmente hablando, digo, ¿no?, entre un componente que es la tasa natural y un componente que es el desempleo cíclico. No en Argentina, pero en muchos países del mundo, las oficinas de estadística tratan de descomponer el desempleo en esos dos componentes por una sencilla razón. Es bastante plausible que uno pueda hacer cosas de un estilo o de un tipo para bajar el desempleo cuando el desempleo es cíclico, por ejemplo, una política macroeconómica, pero es bastante probable que uno no pueda hacer muchas cosas para bajar el desempleo natural con la misma política macroeconómica, porque el desempleo natural remite a la configuración institucional de los mercados de trabajo. De modo tal que cuando una economía quiere bajar la tasa natural de desempleo más que el desempleo cíclico, lo que debe hacer es alguna reforma en el modo en que funcionan los mercados de trabajo, de que se conectan las ofertas y las demandas de vacantes para que eso ocurra más rápido y por lo tanto para que la tasa de desempleo natural sea menor. Desempleo natural y desempleo estructural. Bueno, ahí voy un poquito a eso, Gerardo. Mirá, esta distinción entre el desempleo cíclico y el desempleo de nivel de tasa natural es una distinción más macroeconómica. Ahora les voy a contar una distinción que remite más a tu pregunta, que es, a ver, ¿cómo es la anatomía del desempleo? Supongamos que uno hay un ejercicio en la tira que yo les dejé para un poco pensar en este tema, una población activa, es decir, una cantidad de personas que están en la fuerza de trabajo, de las cuales algunas experimentan breves episodios de desempleo. Supongamos que están desocupadas un mes y después consiguen empleo. No es muy común eso, uno no está desocupado un mes y consigue un empleo, puede estar desocupado menos, puede estar desocupado más, pero es un supuesto que estoy haciendo para que ustedes me entiendan. ¿Y qué otro tipo de personas que están desocupados periodos largos de tiempo, un semestre, por ejemplo? Entonces, ahí hay dos tipos de desempleo que conviven todo el tiempo en la población activa, que son esos episodios breves de desempleo y otros episodios más largos de desempleo.
En general, en economía llamamos desempleo friccional, a esos episodios cortos de desempleo que tienen que ver con el tiempo que le toma a las personas, dadas sus calificaciones, dadas que sus calificaciones y sus perfiles y aptitudes son distintas, dada que las vacantes requieren distintas calificaciones, dado que todos tenemos expectativas diferentes sobre lo que es un buen trabajo, un buen salario o unas condiciones adecuadas de trabajo, todo ese ruido, ese mismatch entre la oferta y la demanda, entre la oferta de calificaciones que hacemos los hogares o los trabajadores y la demanda que hacen las empresas, genera un volumen de desempleo al que llamamos desempleo friccional. Eso puede variar, puede ser 6, 5, 8, no importa, un porcentaje del desempleo. Después hay un montón de personas que tienen una situación distinta, que por diversos tipos de razones permanecen un periodo bastante dilatado de tiempo desocupados, y en general llamamos a eso desempleo estructural. A ver, la tasa natural de desempleo, en general está integrada por una mezcla de estas dos cosas. Es decir, cuando vos mirás la población activa y mirás la cantidad de desocupados en un punto del tiempo, suponiendo que el mercado de trabajo estuviera en equilibrio, es probable que en ese momento coexistan entre los desocupados personas que están experimentando un breve episodio de desempleo y personas que están experimentando largos periodos de desempleo. Entonces, el desempleo, la tasa natural de desempleo o la tasa de desempleo del preempleo o la tasa de desempleo de equilibrio en el mercado de trabajo suele integrar un poco ambos tipos de desempleo. Entonces, el desempleo de tasa natural es una suma de desempleo cíclico y desempleo estructural, y lo que hace el componente cíclico del desempleo es agregar otra capa, otro volumen de desempleo a esos que ya existen. Ahora bien, déjenme plantearles esto. También, como les dije que tener una política para bajar el desempleo depende de qué tipo de desempleo estés tratando de atacar, si es desempleo cíclico o si es desempleo de tasa natural. También resolver los problemas de desempleo requiere políticas diferentes si tu objetivo es atacar el problema de desempleo friccional o atacar el problema de desempleo estructural. Ejemplo, si vos estás tratando de bajar la tasa de desempleo y presumís que el grueso del desempleo es desempleo cíclico, obviamente las políticas tienen que ir por el lado de mecanismos que faciliten el proceso de contacto entre la oferta y la demanda de vacantes. Eso es así. Para eso se han creado en los países más desarrollados, más sofisticados, oficinas públicas de empleo. Eso lo ven en las películas, que el tipo va, pierde el trabajo, va a la oficina de empleo, cobra el seguro, se entra en un curso de entrenamiento, cambia de actividad económica. Eso lo deben haber visto. Bueno, eso como una forma que tienen los estados para mejorar la coordinación de los mercados de trabajo y por lo tanto minimizar el desempleo friccional. Distinto es cuando vos estás viendo un problema de desempleo estructural. En general, el desempleo estructural tiene que ver con el declive de algunos sectores de la economía y en general tiene que ver con la obsolescencia de ciertas calificaciones o perfiles, o incluso con el ciclo de vida de las personas. Una persona que está con mi edad, por ejemplo, yo tengo 58 años, una persona que tiene 58 años probablemente tenga menos chances de encontrar posiciones atractivas para él que una persona de 30 o 35 años a igualdad de condiciones. Entonces, eso empieza a generar como una configuración de desempleo estructural que requiere otro tipo de intervención en el mercado de trabajo que son más complicadas porque están apuntadas a personas con perfiles mucho más definidos. Ok. A ver, yo les conté en la clase pasada que estamos más acostumbrados a pensar el tema del desempleo mirando las tasas, es decir, miramos cuántos desocupados hay dividido la población activa, la tasa de desempleo, mirando cuántos ocupados hay, cuántas personas tienen empleo sobre la población total, eso es la tasa de empleo. Y está muy bien porque eso es como tener la primera foto del mercado de trabajo. Pero también es importante entender las transiciones en la economía. Cuando miramos la dinámica del mercado de trabajo, miramos en general flujos entre las condiciones de actividad de las personas. Yo les voy a presentar un modelito muy sencillo para conectar lo que les estoy contando con el concepto de la tasa natural de desempleo. Entonces, imaginen ustedes que tenemos tres posibles transiciones entre tres situaciones. La ocupación o el empleo, que llamo con la letra E,
la desocupación o desempleo, que llamo con la letra U, y la inactividad. Si todo el tiempo tenemos flujos entre el desempleo y la ocupación, o el desempleo y la inactividad, la gente que se recluta en el mercado de trabajo, entre la ocupación y el desempleo, las personas que pierden un empleo, o entre la ocupación y la inactividad, en el caso de las personas que pierden empleo y se retiran de la fuerza de trabajo, y movimientos desde la inactividad eventualmente hacia el empleo, las personas que no estaban trabajando ni buscando trabajo y de pronto consiguen un empleo o les ofrecen un empleo, y entre la inactividad y el desempleo, las personas que no tenían un trabajo ni estaban en la fuerza de trabajo y empiezan a buscar un empleo. A ver, yo voy a suponer, para contarles este modelo que les quiero contar antes que termine el primer bloque de la clase de hoy, un modelo un poco esquemático, rudimentario, por decirlo en un sentido, pero que nos va a permitir entender un concepto muy importante, que es ese concepto de la tasa natural de desempleo. Entonces, supongamos, por ejemplo, que la economía, en lo que refiere al mercado de trabajo, está en un estado estacionario. Yo voy a suponer que la población activa no cambia, y que los únicos flujos que me importan son entre el desempleo y el empleo. ¿Por qué? Porque voy a suponer que ya no hay movimientos desde y hacia la población inactiva. Voy a suponer que la población activa está constante. Ok, déjenme entonces presentarles un argumento que va más o menos así. En esta economía ideal, imaginamos que una proporción constante de personas pierde el empleo todos los meses. Esa proporción de personas que pierde el empleo cada mes se llama en este modelo la tasa de destrucción de empleo, que es la cantidad de personas que pierden el empleo como porcentaje de la cantidad total de personas que tienen un empleo. Y al mismo tiempo vamos a suponer que todos los meses una fracción de los desocupados consigue un empleo. A esa fracción de los ocupados que consigue un empleo le voy a llamar la tasa de creación de empleos. Entonces, déjenme mirar un poco los flujos o los movimientos de la fuerza de trabajo en esa economía, donde la población activa es constante o la tasa de actividad no cambia. Por un lado, yo tengo una cantidad de personas que consiguen trabajo, y por otro lado tengo una cantidad de personas que pierden trabajo. Las personas que consiguen trabajo es C, que es la tasa de creación de empleo, multiplicado por el tamaño de esa población, que son los desocupados, y entonces C minúscula por U. Si U es la cantidad de desocupados y si C minúscula es la fracción de los desocupados que consiguen un empleo, C minúscula por U es la cantidad de personas que consiguen un empleo. Por otro lado, tengo una fracción D minúscula que pierde el empleo. Es una fracción de la población empleada o ocupada, E. Entonces, la cantidad de personas que pierden el empleo es D minúscula por E mayúscula. Entonces, si yo quiero ver cuál es la variación de la fuerza de trabajo en ese contexto, es igual a la cantidad de personas que consiguen un empleo menos la cantidad de personas que lo pierden. Es decir, es C minúscula por U mayúscula, está en pantalla, menos D minúscula por E. Esa es la variación de la fuerza de trabajo. Entonces, fíjense, por otro lado, yo sé que la población activa es igual a la gente que tiene un empleo, E, más la gente que no tiene un empleo y lo está buscando, los desocupados. De modo que yo puedo escribir o puedo expresar el empleo como una diferencia entre la población activa y los desocupados, que es lo que está en la anteúltima línea de la pantalla. Entonces, lo que digo es, si yo puedo expresarlo de esa manera, puedo volver a escribir la variación de la población activa del siguiente modo. La variación de la población activa es igual a los que consiguen un empleo, que es C minúscula por U, menos la tasa de destrucción de empleo, y pongo en lugar de los ocupados la diferencia entre la población activa y los desocupados, que son los ocupados. Bueno, si ordeno un poquitito todo eso, fíjense, yo llevo una expresión como la que está acá señalada por la mano, que dice que, ordenando un poco toda esa expresión, C más D por la cantidad de desocupados menos D por la población activa es igual a 0. Ordeno un poquito más eso, y me queda que C más D por U es igual a D por L. Vuelvo a ordenar eso a un pasaje de términos, y fíjese que lo que me va a quedar es una expresión. Si yo divido todo por L, que es la población activa, que no me interesa porque está constante, perdón, la población desocupada, el término que está abajo a la derecha, dividido la población activa, es igual a D sobre C más D. Es decir, que la tasa de desempleo de esa economía, porque eso es U sobre L, la tasa de desempleo, es igual a D, que es un parámetro de esa economía, sobre C más D, que son
los parámetros de esa economía. Es decir, que la tasa de desempleo de esa economía es igual al cociente entre la tasa de destrucción de empleo dividido la suma de la tasa de creación de empleo más la tasa de destrucción de empleo. U sobre L es por definición de la tasa de desempleo. Como yo supuse que la tasa de actividad no está cambiando, es decir, como yo supuse que el mercado de trabajo está en estado estacionario, bien puedo llamar a esa tasa de desempleo que está en pantalla la tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo de la economía depende positivamente de la tasa de destrucción de empleos y depende inversamente de la tasa de creación de empleos. Dicho en criollo, a medida que la tasa de creación de empleos, que es la C minúscula, aumenta, ustedes deberían darse cuenta que si C minúscula aumenta y D no aumenta, el denominador que está en pantalla aumenta, por lo tanto, si el denominador aumenta, el cociente entre D y ese denominador disminuye y la tasa de desempleo baja. Moraleja, si aumenta la tasa de creación de empleos, es decir, la velocidad a la que las personas pasan o hacen transiciones desde el desempleo hacia el empleo, baja la tasa natural de desempleo. Y en un sentido contrario, si ustedes ven el otro parámetro que está en esa expresión, que es la D minúscula, en la medida en que la economía aumenta la tasa de destrucción de empleos relativa a la tasa de creación de empleos, es decir, D aumenta y C está constante, lo que ustedes pueden ver es que el numerador aumenta más rápido que el denominador, porque en el numerador está solo D, en el denominador está D y un número muy chiquitito, entonces lo que va a ocurrir es que va a aumentar la tasa natural de desempleo. Conclusión. Cuando los gobiernos quieren bajar la tasa natural de desempleo, tienen que lograr que D baje relativo a C y por lo tanto tienen que lograr que baje la tasa de destrucción de empleos, que es la clave para una política de mejora de la tasa natural de desempleo, que no es una política macroeconómica, sino que es una política de mercado de trabajo.